Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, ha conmocionado a muchos. Vamos a desentrañar el supuesto asterisco escándalo de Alil y Esla, la infidelidad y descubrir la verdad detrás de estos rumores que han incendiado las redes sociales y los portales de noticias del corazón. Si eres de los que disfrutan de estas historias que mezclan drama, relaciones y un toque de misterio, este vídeo es para ti. Y antes de que nos metamos de lleno en todo el lío, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Solo tienes que darle al botón rojo que ves por ahí abajo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. En los últimos días, o quizás semanas, las conversaciones en Internet y las discusiones en los foros se han centrado en una pareja que hasta hace poco parecía ser un ejemplo de estabilidad y amor, Alil y Esla. Si sigues el mundo del espectáculo turco o te interesan las historias de celebridades, seguramente ya habrás escuchado sus nombres. Eran una pareja que inspiraba, admirada por muchos por la aparente solidez de su relación. Sin embargo, la calma aparente se ha roto con la aparición de rumores de infidelidad que han puesto en jaque su matrimonio y han desatado una ola de especulaciones. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo habladurías o existe una verdad dolorosa detrás de estas acusaciones? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder hoy, analizando las pistas, las declaraciones y el contexto que rodea a esta supuesta crisis. Empecemos por el principio. Alil, conocido por su carisma y talento en pantalla, y Esla, una figura respetada y admirada, construyeron una imagen pública de pareja inseparable. Sus apariciones juntos solían ser motivo de alegría para sus seguidores, quienes veían en ellos la chispa del amor verdadero. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las apariencias a veces engañan, y la presión mediática, los horarios apretados y las tentaciones propias de la industria pueden pasar factura a cualquier relación. Los primeros indicios de que algo no iba bien comenzaron a surgir de forma sutil. Pequeños comentarios en redes sociales, ausencias notorias en eventos conjuntos, e incluso miradas que parecían cargadas de tensión en las pocas veces que coincidían públicamente. Al principio todo se achacó a los altibajos normales de cualquier pareja, o al estrés laboral. Pero la bola de nieve empezó a rodar cuando surgieron los primeros nombres, las primeras supuestas terceras personas involucradas. Y aquí es donde la historia se vuelve más compleja y para muchos, más dolorosa de seguir. Se rumorea que uno de los nombres que ha sonado con más fuerza como posible tercero en discordia es el de una colega de Alil, una actriz emergente con la que supuestamente ha estado compartiendo mucho tiempo fuera de los escenarios. Las especulaciones van desde encuentros discretos hasta relaciones más profundas, y aunque no hay pruebas concretas, la persistencia de estos rumores ha sido suficiente para sembrar la duda en la mente de muchos. ¿Son solo celos profesionales, o hay algo más detrás de estas supuestas conexiones? Por otro lado, también se han escuchado voces que apuntan a que Esla podría estar involucrada en una situación similar, aunque los nombres que han circulado en este sentido han sido menos prominentes. Lo cierto es que la tormenta mediática se ha centrado principalmente en Alil, o al menos en la percepción pública, lo cual a veces es un reflejo de cómo se desarrollan las narrativas en los medios. La dinámica de una infidelidad, cuando se hace pública, es increíblemente compleja. No solo afecta a la pareja sino a sus familias, amigos y por supuesto, a sus miles de seguidores que se sienten decepcionados o dolidos por la ruptura de la imagen idealizada. El silencio de los protagonistas, en muchos casos, solo alimenta las especulaciones. Cada mirada esquiva, cada mensaje ambiguo, cada ausencia es interpretada, analizada y debatida hasta el infinito. Hemos estado investigando a fondo y recopilando toda la información disponible. Consultamos diversas fuentes desde portales de noticias de espectáculos turcos hasta análisis de expertos en relaciones públicas y comportamiento social. Lo que hemos encontrado es un entramado de información que, si bien no siempre es concluyente, sí nos da una idea clara de la magnitud de la crisis que podrían estar atravesando Alil y Esla. Uno de los aspectos más interesantes de este escándalo es cómo se maneja la narrativa en los medios. Se recurre a fuentes anónimas, a amigos cercanos, que prefieren no dar la cara, a testimonios de segunda mano. Esto hace que sea muy difícil distinguir la verdad de la ficción. Sin embargo, hay ciertos patrones que se repiten. Y que sugieren que la tensión en la pareja es real,
independientemente de si la infidelidad es un hecho consumado o simplemente una acusación infundada. En el mundo del espectáculo, las crisis de pareja son un plato fuerte para la prensa y, a menudo, la línea entre la vida privada y la pública se difumina. Los escándalos de infidelidad, en particular, generan un morbo especial. La gente quiere saber los detalles, las intimidades y los famosos, a veces, se ven obligados a exponer sus vidas de una manera que puede ser devastadora. Ahora, ¿cuál es la verdad? Como dije al principio, es muy difícil tener certeza absoluta sin una declaración oficial y transparente de Halil y Esla. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que la pareja está atravesando un momento muy delicado. Los rumores son persistentes y han llegado a un nivel que ya no se pueden ignorar fácilmente. Las ausencias, los silencios y las declaraciones evasivas por parte de su círculo cercano solo aumentan la sospecha. Algunos analistas sugieren que incluso si los rumores de infidelidad no fueran completamente ciertos, la presión mediática y las especulaciones constantes podrían haber dañado irremediablemente la relación. El estrés de ser el centro de atención por motivos negativos, la desconfianza que se genera, y la exposición de sus vidas privadas a un escrutinio implacable, son factores que desgastan a cualquiera. Otros, por su parte, creen que donde hay humo hay fuego. Y la cantidad de información que ha surgido, aunque fragmentada, apunta a que algo sucedió. Se habla de encuentros secretos, de mensajes comprometedores, e incluso de testigos que habrían visto a Halil en situaciones sospechosas. Pero, de nuevo, la falta de pruebas contundentes hace que todo esto sea, por ahora, solo una serie de especulaciones. Es importante recordar que en estos casos, las acusaciones de infidelidad son muy serias y pueden tener consecuencias devastadoras para la reputación de las personas involucradas, así como para su vida personal y profesional. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al juzgar y esperar a que se aclaren los hechos, si es que alguna vez se llega a una aclaración completa. Lo que sí es evidente es que Halil y Esla se encuentran en una encrucijada. Su relación, que era vista como un faro de estabilidad, ahora está bajo la lupa de todo un país, o quizás de una audiencia internacional. Las decisiones que tomen en los próximos días y semanas serán cruciales para su futuro, tanto individual como de pareja. En resumen, lo que hemos visto en este vídeo es una exploración de los rumores de infidelidad que rodean a la pareja Halil y Esla. Hemos analizado la información disponible, las especulaciones que han surgido y la forma en que los medios han abordado este tema. Si bien no podemos confirmar categóricamente la verdad, sí podemos decir que la pareja está atravesando una crisis significativa, alimentada por constantes rumores y una intensa presión mediática. La persistencia de estas historias y el silencio de los protagonistas sugieren que algo está sucediendo, aunque los detalles exactos siguen siendo un misterio para el público general. La situación es compleja y nos recuerda lo frágil que puede ser la reputación en el mundo del espectáculo y cómo las acusaciones, sean ciertas o no, pueden tener un impacto devastador. Y así llegamos al final de este vídeo, amigos. Espero que hayan encontrado interesante y esclarecedor este análisis sobre el tan sonado escándalo de Halil y Esla. Entender estas dinámicas, aunque sea desde la distancia, nos da una perspectiva de lo que implica la vida bajo el escrutinio público. Ha sido un placer desentrañar esto con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿Cómo creen que deberían manejar esta situación Halil y Esla? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si te gustó este vídeo y quieres que sigamos trayéndote este tipo de investigaciones y análisis, no te olvides de dejarle un gran like, compartirlo con tus amigos para que más gente se entere de lo que hablamos y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho. Dale al botón rojo o activa la campanita, y únete a nuestra comunidad. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido intrigante. Hasta pronto.